Hoy vengo a hablarles de este libro, El clamor de los bosques de Richard Powers. Richard Powers es un autor estadounidense, ganador del premio Pulitzer en 2019 justamente por este libro. Y El clamor de los bosques es una novela que se enmarca dentro de la ecocrítica. La ecocrítica es un enfoque literario que analiza la relación entre los seres humanos y el mundo natural. Por un lado, la ecocrítica busca analizar cuál es la representación o cuál ha sido la representación de la naturaleza en la literatura, es decir, cómo los autores describen los paisajes, los animales, las plantas, nuestra relación con los seres vivos. Y por otro lado, la ecocrítica también busca analizar cuál ha sido el papel de la literatura para crear conciencia ambiental en todos nosotros. Para mí este libro tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, servir de denuncia para mostrar cómo los seres humanos estamos destruyendo la naturaleza, especialmente los bosques, a través de la deforestación. Y en segundo lugar, mostrarnos cómo la naturaleza y el planeta en Tierra en general es un superorganismo vivo, consciente e interconectado, del cual nosotros como seres humanos dependemos fuertemente. El clamor de los bosques es un libro extenso, tiene 600 páginas y es un poco denso, hay que leerlo con calma. Y este libro, su estructura asemeja la estructura de un árbol. Está dividido en cuatro partes que se llaman raíces, tronco, copa y semillas. Este libro sigue la historia de 9 personajes cuyas vidas están muy relacionadas con los árboles. Y al principio empezamos a ver la historia de cada uno de estos 9 personajes de forma separada. Incluso cuando yo lo estaba leyendo, pensé que esto realmente no era una novela, sino que eran cuentos porque las historias estaban totalmente separadas entre sí. Pero a medida que vamos leyendo y cuando ya han transcurrido unas 200 páginas más o menos, es donde empezamos a ver que realmente las historias se van a empezar a entrelazar y que los personajes de una u otra forma tendrán que ver con el resto de ellos. Si bien son 9 personajes, solamente voy a hablar de 5 de ellos. De Nicholas Hoel, Ray Brickman, Olivia Vandergriff, Patricia Westerford y Douglas Pavlisek. Nicholas Hoel es un fotógrafo de Iowa, Estados Unidos. Su familia es dueña de una granja donde tienen un árbol enorme y desde varias generaciones atrás ellos se han encargado de fotografiar este árbol año a año. Ellos tienen entonces un conjunto de fotografías donde se puede ver la evolución que ha tenido este árbol a lo largo del tiempo. Y aquí aparece una de las primeras reflexiones de este libro, y es que el tiempo de los árboles es muy diferente al tiempo humano. Los árboles necesitan décadas o incluso cientos de años para alcanzar su madurez y poder entregarle al planeta o al ecosistema donde están toda la capacidad o todo lo que ellos tienen para entregar. No es simplemente que nosotros destruimos un árbol, sembramos otro y entonces ya con solo sembrarlo estamos resarciendo nuestro error. Olivia Vandergriff es una mujer que ha llevado una vida un tanto descontrolada, que nunca ha tenido conciencia ambiental y en cierta ocasión, cuando ella se está duchando, se electrocuta y tiene una experiencia cercana a la muerte. Ella logra salvarse y después de esta experiencia ella comienza a escuchar unas voces que le piden ayuda y le piden que vaya a cierto lugar en Estados Unidos donde hay una empresa maderera que está haciendo una destrucción total con un bosque, están haciendo una tala impresionante y lo que estas voces le piden es que intente salvar a estos árboles de la destrucción. Por otro lado tenemos a Douglas Pavlisek, él es un veterano de la guerra de Vietnam que cierto día él viene en su avioneta, sufre un accidente y cae sobre un árbol que le salva la vida. Entonces Douglas, como una forma de retribuirle a este árbol y a la naturaleza en general que lo hayan salvado, empieza a sembrar árboles. Y cuando él siembra su árbol número 50.000, se siente muy feliz, dichoso, y va a un bar a contarle a todo el mundo lo feliz que está, pero allí alguien lo escucha y le dice que no entiende por qué está tan feliz si lo único que él está consiguiendo con todas esas siembras es aumentando la tasa permitida de tala de árboles. Entonces acá Douglas siente como un choque, dice que esto no puede ser posible, él sentía que estaba contribuyendo a la conservación de la naturaleza, pero lo que estábamos viendo es que en realidad estaba haciendo que estas grandes empresas madereras pudieran talar todavía muchos más árboles
por estos que Douglas estaba sembrando. Luego resulta que las vidas de Nicholas, de Olivia y de Douglas se cruzan y ellos terminan en este lugar donde está a punto de ocurrir esta tala masiva, y para tratar de evitarlo, ellos suben a la copa de uno de los árboles más altos y allá se quedan durante días y semanas a la intemperie, al sol, al agua, como una forma de resistencia y para tratar de evitar que talen estos árboles. Entonces aquí comienza una especie de confrontación entre los que están a cargo de la tala y estos tres personajes, porque los que están a cargo les dicen pues que por favor bajen de allá, que ellos tampoco se atreven a talar esos árboles, porque en caso de hacerlo, pues ellos podrían caer y morir, y tampoco quieren terminar siendo responsables por las vidas de estas tres personas. Luego tenemos a nuestro cuarto personaje, que es la profesora Patricia Westerford. Y esta era una de las partes que a mí más me gustaba leer, porque el autor, a través de la voz de Patricia, nos muestra todo lo que los árboles son capaces de hacer, todo lo que nos aportan, aunque nosotros no seamos conscientes de lo que los árboles hacen por nosotros. Nos cuenta, por ejemplo, que los árboles son capaces de comunicarse entre sí. Por ejemplo, que si una plaga se aproxima, ellos son capaces de emitir como ciertas sustancias que lo que hacen es avisarle a los árboles vecinos de que esta plaga viene, y para que ellos traten de defenderse de cierta manera. También nos cuenta que cuando un árbol muere, todo lo que queda bajo él, en sus raíces, todos los nutrientes que quedan en esa parte del suelo donde ese árbol antes vivió, son unas sustancias muy importantes para la supervivencia del ecosistema que hay alrededor de este árbol muerto. Muchas veces todas estas grandes constructoras que arrasan también con estos árboles muertos para construir hoteles o cualquier tipo de construcción, pues lo que están haciendo es quitándole a ese ecosistema todo eso que había dejado el árbol muerto, y que será muy importante para que el resto de seres vivos, insectos, otros árboles, el mismo suelo, pueda seguir subsistiendo. La historia de Patricia es acá bien interesante porque ella escribe un libro donde nos cuenta todas estas cosas de los árboles, pero la comunidad científica la empieza a señalar y a tildar casi que de loca, diciéndole que es imposible que los árboles sean capaces de hacer todo esto. Entonces Patricia, en un primer momento, digamos que se sume un poco en la tristeza de que no crean en ella, se siente mal por eso y se aísla. Ella pasa varios años aislada, no quiere saber nada de la comunidad científica, pero cuando pasan los años, unos estudiantes de una universidad retoman estos textos que esta mítica, casi que mítica profesora había escrito en algún momento, la contactan y la animan a que siga investigando. Entonces Patricia, ya digamos con esta nueva generación de estudiantes y de personas que ven que lo que ella dice sí es cierto, retoma y empieza otra vez a hacer estas investigaciones, y ya ella debe enfrentarse nuevamente con esta comunidad científica para demostrar que todo cuanto escribió y todo lo que ella piensa sí es cierto. Y el último personaje del que quiero hablarles es Ray Brickman. Él es un abogado que lo interesante de este personaje es que él se cuestiona por qué el resto de seres vivos, los animales, las plantas, los ríos, no son sujetos de derechos como nosotros los seres humanos lo somos. Entonces él se pregunta, ¿es porque ellos no tienen la misma capacidad de comunicarse que nosotros? Entonces, en su argumentación, el autor también nos dice que le parece eso una tontería porque las grandes corporaciones, las entidades privadas, las personas jurídicas que tampoco tienen esta misma capacidad de comunicarse como nosotros, sí son sujetos de derechos porque las representan un conjunto de abogados. Entonces dice, esto mismo también debería ocurrir con los seres vivos. Y esta también es una de las grandes temas de la ecocrítica, y es que todo este tema de los derechos debería extenderse al resto de la naturaleza y al resto de los seres vivos que habitan nuestro planeta, que no debería ser un tema propiamente de los seres humanos.
Y hoy en día vemos cómo este tema de los derechos realmente sí se está extendiendo a otros seres humanos. Aquí en Colombia, por ejemplo, vemos cómo ya el río Amazonas, el río Magdalena, son sujetos de derechos. Es decir, los seres humanos, digamos, estamos en la obligación de protegerlos, de cuidarlos y de preservarlos. Y este es otro de los grandes temas de la ecocrítica, y es ver cómo lo que inicia desde la literatura puede alcanzar el plano real, que es justamente lo que está pasando con este tema de los derechos de los seres vivos. Lo que empezó en la literatura, no solamente en El clamor de los bosques, sino que también lo podemos ver en otros libros, ya ha llegado a la realidad y ya estamos viendo cómo diferentes entidades naturales, no solamente aquí en Colombia, sino en el resto del mundo, están siendo consideradas como sujetos de derechos. A medida que vamos conociendo la historia de estos personajes, el autor también nos va mostrando los grandes temas que suelen habitar los libros relacionados con ecocrítica. Por ejemplo, la contaminación, cómo nosotros o cómo los seres humanos contaminamos la naturaleza y el medio ambiente en general. Y hablamos no solamente de una contaminación física, sino de una contaminación moral. Contaminación física en el sentido estricto de la palabra, de la destrucción de los ecosistemas, de la contaminación de las fuentes hídricas, en fin, cualquier tipo de contaminación. Pero cuando hablamos de la contaminación moral, es como nosotros, a pesar de que estamos viendo todas estas cosas, pues no somos capaces de tomar acciones para tratar de evitarlo. Como segundo gran tema de la ecocrítica también podemos ver el apocalipsis y todas estas narrativas apocalípticas que lo que buscan es hacernos tomar conciencia de lo que podría pasarnos a nosotros como seres humanos en caso de que la naturaleza llegara a colapsar. Entonces aquí podemos ver cómo la deforestación y el cambio climático podría llevarnos a escenarios en los que ya la vida como la conocemos no podría seguir existiendo. Y como tercer gran tema tenemos esta idea que les planteaba al principio de poder lograr ver al planeta como un organismo vivo, consciente e interconectado del cual nosotros dependemos y que deberíamos devolverle un poco de todo lo que la naturaleza hace por nosotros. El clamor de los bosques, entonces, a pesar de ser un libro extenso, en algunas partes un poco difícil de seguir por todas estas cuestiones biológicas y científicas que contiene, aunque el autor hace un esfuerzo muy grande por tratar de darnos el mensaje lo más simplificado posible, eso hay que abonárselo. Pero en general este libro se lo recomiendo a todas aquellas personas que ya tengan una conciencia ambiental muy marcada, pero también a todos los que quieran conocer un poco de todas estas bondades y todo lo que la naturaleza y específicamente los bosques hace por nosotros y de las cuales muchas veces nosotros no tenemos conciencia. Entonces los animo a leer este libro, El clamor de los bosques, de Richard Powers.